Hace unos días Uruguay participó de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas en Nueva York, en los Estados Unidos, con una serie de planteos vinculados a la reproducción, a la seguridad también y los derechos sexuales y reproductivos. Este será el punto de partida. Hablaremos de salud a nivel general con el subsecretario Leonel Brioso. También nos acompañarán Mariana Contreras y Antonio Ladra. Bienvenida, bienvenidos. Así comienza la DOE. Esta ley, que consta de cuatro artículos, que da las máximas garantías para que el Poder Ejecutivo pueda liberar el último tramo a la institución de asistencia médica colectiva CASMU, le da mayores potestades a los interventores, maneja la posibilidad de que la intervención tenga el marco legislativo, jurídico, si se decide prolongar la intervención que viene ya por un decreto de la administración anterior a esta institución, y darle tranquilidad a la ciudadanía. Nuestro país tiene un porcentaje alto, del 6,5% de gasto público en salud. El gasto del Fondo Nacional de Recursos y el que se le da a los prestadores sale de la misma bolsa, digamos. Y entonces, cuanto mayor es el gasto en los amparos, como que menos se puede invertir en otras cosas. Lo que dice el plan de gobierno del Frente Amplio es que vamos a tratar de igualar el gasto por usuario en el sector público respecto al sector privado al final del quinquenio. O sea que ese es un poco el esquema. En lugar de un presupuesto rígido, un presupuesto más adaptado a los usuarios que tenemos. ¿Van a realizar auditorías? Sí, se van a realizar auditorías, algunas ya están comenzando, efectivamente se van a realizar auditorías. Y de varios temas importantes vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en la DOE, en la pantalla de TV Ciudad, con el subsecretario de Salud, Leonel Brioso. ¿Cómo estás, Leonel? Un gusto estarte por acá. Un gusto estar aquí de vuelta. Bueno, nos acompañan también Mariana Contreras, Antonio Ladra. La última vez que te tocó asumir este desafío, todo, iba a decir, era otro Uruguay, era otro mundo, pero hay mucho de eso, ha cambiado bastante. Recién citaba, ¿no?, esta participación en la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU, con los planteos que llevaste, ¿no?, hablando, bueno, de derechos sexuales y reproductivos, ante un mundo que sí cambió, con discursos que van en otra línea. ¿Cómo fue presentar eso? Bueno, fue por un lado un privilegio volver a encabezar a la misión uruguaya en la Comisión de Población y Desarrollo, que es la que sigue toda la agenda de derechos en general, derechos sexuales y reproductivos, desarrollo y población. Realmente es un privilegio poder hacerlo 10 años después. La última vez que había ido fue en el 2014, en el gobierno de José Mujica. Y sí, realmente el mundo está es increíble cuando uno mira en perspectiva lo que ha cambiado, lo que ha empeorado de la situación del sistema multilateral en esta especie de explosión, además de nacionalismo, y con un discurso de ultraderecha a nivel de varios países de la región y del mundo, que se une y se imbrinca con fundamentalismos religiosos como el fundamentalismo islámico y visiones ultraconservadoras como las de algunos países como Rusia, que se alían y como principal objetivo tienen destruir la agenda que ha construido las Naciones Unidas en los últimos 80 años, y en particular tienen como una obsesión marcada con los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y con qué sensación te volviste? Porque obviamente que esta serie de planteos, cuando yo te escuchaba, tiene una intención de buscar acuerdos, de buscar consenso para que Uruguay no quede solo, ¿no? ¿Qué sensación te dejó? Bueno, la sensación es que el mapa cambió y que hay que cambiar un poco las rutas. Nosotros específicamente siempre habíamos buscado los consensos en la región, y de hecho tuve el honor de dirigir el Consenso de Montevideo, Población y Desarrollo, en el 2013 de América Latina y el Caribe, que es el máximo documento más avanzado a nivel global todavía, y lamentablemente creo que va a ser el máximo más avanzado a nivel global por décadas, ¿no? Hoy la cosa es distinta porque este grupo de gente no busca el diálogo, ni busca el intercambio, ni busca tender puentes. Busca destruir directamente todo lo que se ha construido. La razón para esta gente no es suficiente, o sea, no alcanza con demostrar con evidencias que leyes como, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, la de matrimonio igualitario, son leyes buenas para la sociedad en cuanto a lo que provocan socialmente. No alcanza con eso porque ellos parten de una visión
fundamentalista desde el punto de vista religioso o conservadora desde el punto de vista político que hace que oblitera el intercambio y la discusión. Pero ni siquiera están habilitada esa discusión, que vos decís, voy con los datos de, por ejemplo, lo que ha generado la ley de interrupción voluntaria del embarazo acá en Uruguay. Cito esto porque esto lo he hablado contigo más de una vez. Sí. Cuando se estaba dando el debate aquí en el Uruguay, ¿no? Aquellos que se oponían decían prácticamente que las mujeres iban a salir corriendo todas a abortar, sí. Y después los números oficiales indican todo lo contrario. Ni siquiera hay una instancia de poder intercambiar. Bueno, no, con los sectores estos ultraconservadores y de derecha radical, para llamarlo, no hay mucha posibilidad, porque no basan ninguno de sus razonamientos en ningún tipo de evidencia científica, ya tienen una posición tomada y la única decisión que tienen es avanzar para destruir la agenda de los derechos sexuales y reproductivos en este caso, pero también, por ejemplo, hay palabras como la equidad que están sacados del diccionario. No se puede hablar de equidad. Hablan de la libertad desde una visión libertaria ultra radical, que en realidad no es libertad, sino, yo qué sé, una especie de libertinaje, que el que tiene más puede generarse un espacio de decisión y el que no tiene no lo puede hacer. Entonces yo creo que con la ultraderecha y con las visiones así fascistas no hay mucho para hablar. Tenemos además lecciones históricas, ¿no? Hace casi 100 años, en la emergencia del fascismo en Europa, hubieron políticos como Chamberlain, que fue el primer ministro del Reino Unido, que trató de establecer un diálogo, llegó a Londres con un papel firmado por Hitler y a los 3 días estaba invadiendo Polonia, ¿no? O sea, creo que hay una memoria histórica que no se puede perder y que eventualmente en estas instancias internacionales tenemos que seguir participando, porque además como pequeño país que somos una especie de faro, nos siguen viendo como una especie de faro en la región y en el mundo, somos la sede del Consenso de Montevideo, además tenemos una revolución hecha en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, no se escuchan, pero no paralizarlos por la falta de consenso, sino tratar de avanzar con los países, con los gobiernos y con las organizaciones que apoyan el desarrollo humano. El regreso de Donald Trump ha generado mucho en diversas áreas, lo hemos analizado acá también en Lado B, pero vos decís de la región, y eso, inevitable mirar a la Argentina de Milei, que tiene un discurso también muy complejo y muy distinto a lo que puede tener hoy el Uruguay. ¿Qué pasa en la región? ¿Cuándo condicionan esto de Uruguay de querer avanzar en la materia? Y bueno, yo creo que sí, que condiciona, lo vimos en la CELAC, ahora justo coincidió cuando estaba Orsi en la CELAC, nosotros estábamos en Nueva York con la misión, y bueno, hubieron 2 países que no acompañaron las resoluciones, y creo yo que hay que acostumbrarnos a que estamos en una etapa donde eventualmente los consensos van a ser poco posibles y que lo que tenemos que avanzar es poniéndonos de acuerdo en temas clave con los países que tengan la intención de tirar para una dirección. Afortunadamente en la región la mayoría de los países siguen estando a favor de la agenda de los derechos, del desarrollo, de la equidad. Tenemos a Brasil, tenemos a Chile, tenemos un faro, yo diría, en México con la presidenta Sheinbaum. Entonces yo creo que hay muchos lugares para donde tironear y bueno, Uruguay pidió para ser considerado en la próxima presidencia de la Comisión de Población y Desarrollo 2026-2028, así que esperemos ser nuevamente la sede de este acuerdo global. Bueno, vamos por distintos temas. Recibo a Mariana Contreras. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Cómo andas, Will? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, te escuchamos. Cambio de tema. Leonel, tanto vos como la ministra han hablado mucho de las inequidades en salud y cómo durante este último periodo esas inequidades crecieron. Hay un organismo clave en todo eso que es la JUNASA, ¿no? Como órgano rector del sistema, que tuvo muchas fallas en este último quinquenio, muchos problemas, cambió 3 veces de presidente, no quedaba bien claro qué es lo que hacía, ¿no? Y lo que te quiero preguntar es, ¿cuál es la propuesta de este gobierno para reforzar la JUNASA? ¿Qué es lo que va a pasar ahí de manera de poder controlar y garantizar mejor el acceso a la salud? Bueno, la JUNASA la Junta Nacional de Salud, como se denomina, juega un rol clave en toda la estructuración del Sistema Nacional Integrado de Salud. Efectivamente, yo creo que había sido vaciada de contenido por el ministerio anterior, el ministerio de la coalición republicana, del Partido Nacional, y no es casual que se haya vaciado de contenido porque la JUNASA juega un rol clave en lo que tiene que ver con
entre otras cosas, por ejemplo, la complementación entre lo público y lo privado, entre otras cosas con las tasas moderadoras de tickets y órdenes, entre otras cosas con la posibilidad de regionalizar la atención de salud. Por lo tanto, hay una apuesta firme por parte del Ministerio de reformular el funcionamiento de la JUNASA. Para eso hay un elemento que es clave, que es la participación social de los usuarios del sistema. El sistema no puede funcionar si no tiene una rectoría clara del Ministerio y participación de los usuarios, que son, como siempre decimos, los que tienen todo para ganar y nada para perder. Y después imponer reglas en el sistema, y la palabra imponer la uso a propósito de alguna manera, porque es la misión de la rectoría ordenar y marcar el rumbo y la dirección de lo que los prestadores, tanto privados como el prestador público tienen que hacer. El Ministerio está por encima y tiene que generar esa dirección estratégica de todo el sistema. ¿Y hay funcionarios suficientes como, por ejemplo, para controlar lo que pasa? Yo no sé bien cómo funciona, pero me imagino que si hay que justamente controlar el tema de los tickets, que se cumpla o que más o menos tengan un precio razonable, que se cumplan con las metas asistenciales, para eso tiene que haber gente, además de un directorio que trabaje y que tenga una orientación. ¿Hay gente en la JUNASA para eso? Bueno, no es exactamente la JUNASA la que se autocontrola, sino el Ministerio tiene una división que se llama de fiscalizaciones, que la idea es reorientar para que controle el funcionamiento del sistema. Pero reitero, el tema de la inequidad que hemos visto es fundamentalmente entre el sector público y el sector privado. Se han incrementado los resultados adversos distintos a nivel público y privado. La inequidad ha crecido mucho en este periodo, lo hemos planteado múltiples veces, por ejemplo en el proceso reproductivo, con el aumento de la prematurez en el sector público nace, con el aumento de la sífilis congénita, y a diferencia de eso en el sector privado ha disminuido. O sea que claramente al aumentar la pobreza y la inequidad, las personas que están, en este caso embarazadas y recién nacidos, más vulnerados tienen peores situaciones, y bueno, para eso hay que establecer una rectoría general que busque equilibrar la equidad, probablemente dando más a los que menos tienen. Escuchábamos al presidente de ACE recién que un objetivo que nos hemos planteado como fuerza política y como gobierno es en este periodo equilibrar la inversión que hay a nivel público y privado por usuario. Probablemente haya que invertir más en el sector público por usuario que en el privado porque están en condiciones de mayor vulneración, pero por lo menos nos proponemos cumplir ese 25-30% que todavía se invierte menos en el sector público que en el privado. Antonio Ladra, ¿cómo andás? Bien, aquí estamos. Hay un tema que a mí, y sé que a la ministra, también a toda la cúpula del ministerio le quita el sueño, que es la mortalidad infantil. Nosotros tenemos una tasa del 6,5 cada 1000. Datos del 2023, no sé qué pasó en el 2024, no sé si ya están los datos del 2024, pero datos del 2023 son esos. Pero hay un punto, hay un departamento que es Rivera, que supera, que está en el 10,3%. Pero a su vez, simultáneamente tenemos un problema que se da en la zona metropolitana fundamentalmente, que son los homicidios a niños, que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Entre el 2020 y el 2024 hubo 91 homicidios de niños, niñas y adolescentes. Yo sé que eso no es el cometido del Ministerio de Salud Pública, pero sí tiene una cuota aparte ahí, digamos. ¿Hay una coordinación prevista? ¿Cómo se va a trabajar en todo eso? Yo sé que es amplio todo lo que planteé, pero bueno. La mortalidad infantil es uno de los indicadores mayores de inequidad social que se pueden tener. De hecho, el indicador más fiel de la inequidad social es la mortalidad materna, es decir, la muerte de la mujer durante el embarazo, el nacimiento y el puerperio, y después está la mortalidad infantil, que es la muerte que ocurre entre el nacimiento y el año de vida. Efectivamente, la mortalidad infantil en el Uruguay ha crecido en este periodo, ha crecido casi un punto porcentual en el último año y se mantiene muy indistinta en el sector público y privado. Es el doble en el sector público que en el privado. 8 en el sector público, 4 cada 1000 en el sector privado, lo cual, unido con la pregunta anterior, habla claramente de la inequidad. Para trabajar en eso y en los departamentos como Rivera, donde hay situaciones de mayor vulneración de derechos, hay que trabajar primero desde el embarazo,
porque la vida no comienza con el recién nacido, sino que ya desde el embarazo se generan condiciones que van a hacer que ese embarazo llegue a término en buenas condiciones. Por lo tanto, lo que siempre nos referimos a esto es trabajar en la justicia reproductiva desde el embarazo y la primera infancia. Y ahí hay un rol, yo diría, determinante de dos aspectos. Por un lado, políticas de discriminación positiva para las embarazadas que más precisan. Ahí nosotros tenemos un programa que se estableció en el gobierno Mujica, que se llama Uruguay Crece Contigo, que está en la sede del MIDES actualmente, que nosotros creemos que está llamado a jugar un rol absolutamente clave en el acompañamiento de estos embarazos de mayor vulneración de derechos. Y desde el Ministerio de Salud Pública, el diseño del sistema está planteado para aquellas personas que pueden transcurrir a través del sistema. Pero cuando una mujer en el embarazo tiene problemas de mucha vulneración de derechos y no puede acceder, queda por fuera. Y esa mujer incrementa mucho el riesgo. Por lo tanto, entre los cambios que pensamos hacer en el sistema es generar áreas de continuidad asistencial que acompañen la trayectoria de esas pacientes durante el embarazo y los controles de los niños y niñas durante el primer año de vida, que son clave para disminuir la mortalidad infantil. Con respecto a la violencia, bueno, es un tema terrible que estamos viviendo. La violencia armada contra los niños y niñas. Estamos viendo además que son tomados como rehenes. Como botín, ¿verdad? Como botín, como rehenes. Que bueno, que no, realmente a todos nos conmueve. Sin duda que ahí las políticas principales son de desarticulación de lo que tiene que ver con el narcotráfico, en el cual el gobierno nacional está trabajando y nosotros como ministerio apoyamos el desarrollo global de las políticas para poder mitigar esta situación con la premisa que tenemos, que es muy difícil atacar tres cosas simultáneamente: la corrupción, la violencia y el narcotráfico, y que probablemente finalmente haya que elegir, y si hay que disminuir la violencia, probablemente tengamos que plantear nuevas reglas con respecto al consumo problemático de sustancias. La Junta Nacional de Drogas, que integramos como subsecretarios, está teniendo una visión de poder ampliar eventualmente la participación en otros sectores para tratar de disminuir el riesgo que hay hoy del narcotráfico. Pero bueno, como lo ha hecho el ministro Negro, es muy difícil porque Uruguay ha cambiado de ser una zona de traslado a una zona de acopio, y eso genera cambio de reglas internas que llevan a la violencia, ¿no? Sí, lo que da a veces uno ve, lo que ocurría es que el Ministerio de Salud Pública es el último en llegar, cuando tendría que estar entre los primeros, es decir, llegar el Ministerio del Interior, lo que fuera, pero el Ministerio de Salud Pública tendría que estar haciendo, el MIDES también tendría que estar haciendo punta ahí, ¿no? Bueno, ahí eso va a cambiar de alguna manera. Hay un antecedente que se está manejando. Estamos comenzando a trabajar en el Consejo Consultivo de Políticas Sociales, que lo lidera el MIDES, y lo integramos todos los subsecretarios de Estado. Y la idea ahí es trabajar reflotando aquella idea, no sé si se acuerdan del plan 7 zonas, que era un plan donde se actuaba con un shock del Estado en determinadas zonas, y donde por supuesto que estaba la parte de la seguridad, la policía, pero también la parte social del MIDES, la parte sanitaria a través del Ministerio y del prestador público ACE, tratando de generar en esos lugares la vivienda fundamental. Sí, fundamental. Para la educación. Generar la educación clave, los centros culturales. Hay experiencias como el SACUDE donde han tenido un buen efecto en eso, y creemos que es por ahí que hay que trabajar. Mariana, vuelvo contigo. Sí, tema medicamentos. Porque también en los últimos meses, en realidad en los últimos años, se ha hablado bastante del tema medicamentos, porque por un lado ha habido dificultades en ACE para el acceso, o sea, no hay medicamentos, pero en el mutualismo también hay problemas, ¿no? Hay tickets elevados, hay diferencias entre las mutualistas en el precio de los tickets, que no se entiende, hay diferencias en los precios de los tickets de todo, que no se entiende bien por qué. Yo hoy revisaba eso justamente, y hay diferencias en algunos exámenes, por ejemplo, hasta de 500 pesos entre una mutualista y otra. Hay una cosa media absurda. Hay mutualistas que te obligan a comprar los medicamentos en su propia mutualista,
pero hay farmacias que si le llevas la receta te descuentan 50%, entonces, y no sabes cómo, por qué la farmacia puede hacer eso y la mutualista no. Entonces ahí hay como un gran problema que también tiene que ver con las inequidades, porque si tenés un salario de 25.000 pesos o si sos un jubilado con una jubilación muy baja, te querés morir. Entonces, ¿ahí qué propuestas tiene el Ministerio? Te quería preguntar eso. Y en algún momento Lustenberg habló, a fines del año pasado, si no me equivoco, todavía no había sido designada ministra, en una entrevista en Brecha, de una posible agencia de regulación del medicamento o algo así, que decía que Uruguay es uno de los pocos países de la región que no tiene. Si podías profundizar en eso también. Bueno, los medicamentos son escasos en ACE y caros en el mutualismo, y como tú decís, es muy diverso el precio de ticket y órdenes de medicamentos y de paraclínica en general. Eso nosotros lo atribuimos a una falta de rectoría y de control del sistema, fruto de una desidia y poco apego del ministerio anterior con respecto al controlador de la JUNASA, que fue la primera pregunta. O sea que la primera línea para trabajar en eso, equilibrando los costos a nivel del subsector privado, tiene que ver con una labor directa de la Junta Nacional de Salud con respecto a establecer tickets únicos, ¿verdad? Y allí donde haya más dificultades, buscar la complementación público-privada, por ejemplo. A nivel público, lo que tengo entendido, esto habría que preguntarlo mejor a los colegas que están en ACE, pero lo que ha ocurrido es que durante el gobierno anterior se vanaglorió de un cambio de la forma de compra de medicamentos que realmente fue un fracaso estrepitoso y que llevó a un desabastecimiento global en muchos lugares, en muchos focos, en muchas ciudades y pueblos. No hay medicamentos y hay que viajar a otro departamento para poder conseguirlo. Bueno, la idea es retomar algo que funcionaba relativamente bien antes, que es una compra única, pero eso lo hace el prestador público, incluso para abaratar los costos. Y efectivamente la Agencia de Regulación de Medicamento y Tecnología es una propuesta concreta para llevar adelante, para que dé un orden sistémico a todo esto y permita, con una visión territorial, que en todos los departamentos siempre haya la disponibilidad, sin que sea determinante que vos seas socio de una mutualista o que estés en ACE o que tengas un seguro privado o que seas del policial o del militar, sino que las personas en la localidad puedan resolver el grueso de las consultas de diagnóstico y de tratamiento. Y aquellos que no se puedan resolver en ese lugar, en ese departamento, el plan que tenemos pensado es que haya centros de referencia regionales o nacionales, de acuerdo a la prevalencia de la patología, y que también sean integrados público-privado, porque no parece tener mucho sentido, tener un centro de cirugía para el Parkinson en cada lugar. No, con uno que haya en el Uruguay, con los habitantes que somos, sería suficiente, y que tenga un servicio para toda la población. Eso es un poco lo que estamos tratando de llevar adelante. Pero en esto de las compras unificadas, ¿es ACE por un lado y el mutualismo por el otro? Sí. Las compras se hacen a nivel institucional, a no ser, por ejemplo, los anticonceptivos, que hay provisión de anticonceptivos a nivel de fondos globales o de DIU, hablo de mi materia, que es la que más conozco, pero si no, las compras se hacen a nivel de cada institución. Lo que nosotros pensamos es que ACE, con 1.400.000 usuarios, requiere un sistema único de compras para poder abaratar los costos, porque obviamente va a comprar mucha más medicación que incluso la mutualista más grande que haya. Pero justamente te lo preguntaba por eso, si unificando las compras de ACE y el mutualismo no se podrían abaratar un poco más todavía. No sé eso. No sé, se me ocurre que ahí lo que uno puede regular es la compra a nivel del prestador público único. En el mutualismo se me ocurre que hay diferentes formas de negociar. Ahí entra también una concentración dentro de la industria del medicamento internacional, que se ha concentrado mucho en un laboratorio especialmente, y eso hace que tengan condiciones de negociación muy privilegiadas. Dentro de los medicamentos, dentro de los fármacos, una cosa es la Cámara Nacional de Fabricación Uruguaya de Medicamentos y otra cosa son los fármacos internacionales, y otra cuestión distinta son los de alto costo que se financian a través del fondo. Entonces hay una variedad ahí que eventualmente
cuando esté la agencia funcionando habría que preguntarle a ella. Y habría que incluir a los genéricos también, los genéricos y los originales, porque también se utilizan mucho los genéricos, que a veces no son lo mismo que los originales, ¿no? Ahí en los genéricos tenemos un gran desafío, y yo creo que tenemos un desafío como país que va a llevar este periodo de gobierno y muchos más, que es la fabricación propia de algunos fármacos. Se habló durante la pandemia que desató pasiones negativas, pero también buenas. ¿Se acuerdan que se habló mucho de comenzar a fabricar vacunas? Sí. Bueno, tenemos condiciones para eso, tenemos condiciones para fabricar fármacos, fármacos esenciales, y creo yo que es un desafío de la parte de investigación, ciencia e innovación, que Uruguay pueda tener cierta capacidad de fabricación, previendo futuras crisis en las cuales ya vimos que la solidaridad no existe. ¿Y eso quién lo lidera? ¿El Ministerio de Salud Pública o el Hospital de Clínicas o el Hospital Pasteur? Hay una agencia funciona? de investigación y desarrollo en presidencia que está coordinando Gili, creo que se llama. Bruno Gili, exactamente, Bruno Gili, y nosotros creemos que desde la salud hay que tener una estrategia de investigación e innovación que, claro, siempre es la cenicienta, porque nunca es urgente, hasta que te llega la mala, ¿no? Pero creemos que ahora estamos en un periodo donde hemos puesto el tema arriba de la mesa, y el otro tema de investigación es el tema de la información, ¿no? O sea, hoy, con la macrodata que hay y con los sistemas de información y de inteligencia artificial, se puede saber mucho de los usuarios, mucho más que antes, si tenés buenos sistemas de información. En el cierre, Leonel, pensaba que para que se cumpla el deseo de una mujer de interrumpir su embarazo, digamos que se tiene que dar como un servicio integral de salud, ¿no? ¿Cómo estamos parados hoy en día con eso? Bueno, la inequidad también se da en el tema del IVE. Persistentemente se mantiene mayor el IVE en el subsector público que en el privado, y los casos muy escasos de eventos adversos graves, incluso de muertes de mujeres por el IVE, han sido en el subsector público, fundamentalmente. Han sido pocos casos, pero han sido en el subsector público. Esa inequidad es un foco que queremos trabajar con un mejor seguimiento de las situaciones de IVE y de anticoncepción, fundamentalmente posible, para que no se repita un embarazo no deseado. En términos nacionales, Uruguay está muy bien posicionado. La práctica de la interrupción voluntaria del embarazo continúa siendo en el Uruguay infrecuente. Tenemos una de las tasas más bajas, ¿no? Más bajas, sí, del mundo. Del mundo, con aproximadamente 11 abortos cada 1000 mujeres entre 15 y 44 años. Es así como se compara. Es bastante infrecuente. Es accesible en términos generales, no hay mayores barreras ni geográficas ni profesionales, y en general es segura, pero nunca estamos conformes, porque además lo que nosotros queríamos con esta ley cuando fue en nuestra gestión anterior llevada adelante era buscar que se estabilizara la tasa y comenzara a disminuir, ¿verdad? O sea, queremos realmente que disminuya, y para eso hay que hacer, como siempre lo hemos dicho, mucha educación integral en sexualidad, que fue virtualmente destruida, y ahora se está recreando, y ahora estuvimos en contacto con Cayani, que están volviendo a trabajar y van a proponer los planes integrales de educación, y una anticoncepción que tiene que ser universal y que llegue a todas las mujeres para evitar el embarazo no deseado. Doctor Leonel Brioso, muchas gracias por tu visita esta noche aquí a la OVE. Ha sido un gusto, como siempre. Hacemos una pausa y me quedo conversando con Mariana y con Antonio y mucho más aquí en la pantalla de TV Ciudad. Acá estamos, segundo y último bloque de la OVE. ¿Andan bien? ¿Sí? Bien. La tanda hablamos de todo un poco. Sentimos el cariño de los compañeros también. Estuvo picante. De piso. No, segundo Consejo de Ministros, ¿no? Segundo hoy, claro. Hoy fue el Consejo de Ministros, sí. Sí. Allí surgieron algunas cosas, pero bueno, es esto, acostumbrarse a que da la sensación que vamos a tener muy seguido Consejo de Ministros, ¿no? Sí, bueno, es un cambio a lo que se venía dando, que en el gobierno anterior no había Consejo de Ministros, ¿no? No. Era distinto. El panorama era más la calle Pou, mano a mano. Mano a mano. Cuando hablaba, a veces ni hablaba con algunos, ¿no? Sí. Y en los gobiernos anteriores, los de Tabaré Vázquez, el de Tabaré Vázquez eran los consejos de ministros abiertos, aquellos. El interior, incluso. Y anteriormente, yo qué sé, Sanguinetti era aquellos
se reunía con los ministros, había 2 días a la semana que se reunían y hacían acuerdos ministeriales, y una vez por mes o cada 2 meses, o cuando la situación lo pedía, había Consejo de Ministros. O sea, era una noticia que hubiera Consejo de Ministros. Claro. El hecho mismo. El hecho mismo. No, lo de hoy interesante del Consejo de Ministros de hoy es interesante, es que va a trabajar, el vocero fue Jorge Díaz, ¿no? Sí. Que se va a trabajar con el tema del lavado de dinero y el lavado de activos, que me parece un tema relevante, importante, porque Uruguay estaba incumpliendo algunas normas internacionales en el tema, ¿no? Y bueno, lo tomaron como un tema importante. Sí, es fundamental. Después también otro anuncio que hizo hoy Díaz, ¿no? Es que la justicia dispuso la cautela, ¿no?, de un predio del Comando de la Armada tras recibir datos de que allí podría existir un enterramiento clandestino de desaparecidos durante la dictadura. Bueno, allí estuvo presente también la ministra de Defensa, Sandra Lasso. Bueno, esto es otra de las novedades que surgió, ¿no?, de esta instancia. Sí, ¿vos tenías datos? No, que por lo que me decían a mí, no es la primera vez, capaz que justo ahora se dice, pero determinar así lugares de cautelas en predios militares no es la primera vez en estos años. Esto no confirma que exista, exactamente. ¿no? Lo que puede pasar es que después con esa cautela no suceda nada o se siga avanzando, pero por ahora es eso, la cautela por algunas informaciones que tenían y seguir trabajando a la espera de confirmar algunas cosas para tomar una decisión sobre ese lugar. Por ahora no es más que eso. ¿Pero ese era un predio de fusileros navales o algo? Porque, digamos, allí en la zona... Ellos cautelaron todo el edificio. Cautelaron todo el edificio. Pero exactamente el área donde tienen información no sé cuál es. Un subsuelo, ese es el dato. Es algo que hizo la institución de derechos humanos, ¿no? Con la justicia. Después salió vía Poder Ejecutivo la información, pero los que estuvieron trabajando ahí fueron los investigadores de la institución de derechos humanos. Se da justo en el momento en que ayer, por ejemplo, familiares estuvo reunida con el presidente Orsi, ¿no? Sí. Donde también le pidió que de alguna manera diera la orden de una vez a las Fuerzas Armadas de que dijeran dónde están. Sí. ¿No? Hubo respuesta de eso, ¿no? No hubo respuesta, no. O sea, se planteó ese tema, estuvo ese tema. Es un planteo de familiares desde hace mucho tiempo a todos los gobiernos, ¿no? Bueno, a todos los gobiernos, y ningún gobierno lo ha cumplido, ¿no? Sí. No. Ese es el punto. Y lo otro que hablaste de la ministra de Defensa, que está en el ojo de la tormenta también, porque sancionó a militares de la Armada, en este caso, por mentir, básicamente, en el caso de las patrullas oceánicas. O sea, está el tema ese, y además está faltando que ella determine, que el Ministerio de Defensa determine quién va a ser el próximo comandante de Ahí está. Del área. Así que bueno, hay todo un tema. Bueno, varios temas. Antonio, Mariana, gracias. Bueno, ¿la seguimos en otro momento? ¿Cómo no? ¿Les parece? Sí. Bueno, nosotros nos vamos, pero volvemos mañana a las 20. Que pasen bien. Chau.